Un saludo para todos y cada uno de ustedes, hermanos. Les agradezco mucho la gentileza, por supuesto, agradecer a Dios por esta oportunidad. Gracias, David, amigo desde la universidad, ¿no? ¿Cuántos años han pasado? Y quiero también saludar a Elizabeth, al hermano Alberto, que con Elizabeth nos conocemos desde el Arca de Noé, ¿no? Estudiando en la universidad. Por ahí me parece que vi a Samuel, así que un saludo. Y agradecer y felicitar a Loren. Si no me falla la memoria de Alzheimer que ya estoy teniendo, Loren ha sido alumna mía también en Miraflores, así que un saludo para ella. Hermanos, un feliz sábado, un gran abrazo, un gusto conocerlos, un gusto verlos. Esta mañana quiero contribuir un poco con los conocimientos que tenemos acerca de educación. Quiero en estos minutos compartir con ustedes un poco de filosofía de la educación adventista. ¿Qué les parece? ¿Aburrido o no aburrido? ¿Qué me dicen? Algunos van a decir, pucha, el profesor Melgar va a hablar de filosofía, qué aburrido, ¿eh? Mejor voy a poner fondo de pantalla y regreso. No. Les aseguro que no va a estar aburrido. Porque para entender esto se necesitan dos condiciones. Son muy sencillas. Para que usted entienda la filosofía de la educación adventista que voy a compartir con usted, solo se necesita dos condiciones. La primera, que acepte que la Biblia es palabra de Dios. Infalible, que la Biblia no se equivoque, que la Biblia es para nosotros porque Dios quiere que aprendamos, número uno. Y número dos, que el espíritu de profecía también es mensajes que el Señor ha preparado para nuestro conocimiento y nuestro crecimiento. ¿Listo? Dos cosas entonces, creer en la Biblia y creer en el espíritu de profecía. Esas dos condiciones nos permiten entender la filosofía de la educación adventista. Entonces, para empezar, vamos a compartir el material que tenemos. Confírmeme que ustedes lo están mirando. Si usted puede darme un like, mandar un like, yo le agradecería muchísimo. Y de paso, apretamos un poquito los botones para poder participar un poco de esto, ¿no? Felicito a la Iglesia de la Avenida Canadá porque no suprimieron el quinto sábado de educación, lo trasladaron un poquito por las actividades que hay, pero de todas maneras hay quinto sábado en la Iglesia de Canadá. Muy bien. Obediencia, clave de la felicidad. ¿Quién no quiere ser feliz? ¿Qué padre, qué madre, qué abuelo, qué tío, qué adulto no quiere la felicidad del hijo, de la hija, del muchacho, de la señorita que tiene a su cargo? Por supuesto que sí. Todos queremos que nuestros familiares sean felices. Y aquí se menciona que hay una clave. Muy bien, vamos a ver eso, apoyados, por supuesto, en la filosofía de la educación adventista. Dice aquí el libro de conducción del niño que la educación comienza en el hogar. Allí es donde el niño ha de aprender las lecciones que han de guiarlo a través de toda su vida. Lecciones de respeto, obediencia, reverencia y dominio propio. Hermanos, si algo tenemos que recordar de todo lo que yo les mencioné esta mañana, es que el hogar es una escuela y no solo la escuela. Y que las cosas que hay que aprender no solo es matemática, biología, ciencias sociales, y ahora la demanda del inglés, ¿no? Elena G. de White, profetisa del Señor, dice que hay lecciones que son para toda la vida. Y ella menciona estas cuatro: respeto, obediencia, reverencia y dominio propio. Aquí está: reverencia, respeto, obediencia
y dominio propio. 4 cursos que sirven para toda la vida, no solo para cuando es niño, cuando es joven, adolescente, sino para toda la vida. Muy bien, Elena de White profundiza un poquito más sobre estos cursos que deben leerse, aprenderse, estudiarse, practicarse. Ella dice, y le recuerda, miren, no le dice solo a los papás, ¿no? No le dice solo a las mamás, o en todo caso no se lo menciona solo a los profesores, no. Ella enumera, ¿no? Papá, mamá, educador. A todos nosotros nos dice que la enseñanza de la obediencia es una rama superior de la educación. O sea, nada que física, nada que química, nada que matemáticas, lenguaje. No, no, no. Dice que la superior a todas es la obediencia. Y hay muchas personas que le dan demasiada poca importancia a este aspecto de la educación. Muchos padres se preocupan porque el hijo tenga vacaciones útiles y los matriculan en la academia de vóley, en la academia de fulbito, en la academia de inglés, la academia de karate, porque tiene que aprender, tiene que saber, tiene que instruirse. Aquí, Elena White te dice a ti, hermano, me recuerda a mí también, que la rama superior de la educación es al respecto de la obediencia. Y alguno se preguntará, ¿por qué? Bueno, la misma hermana Elena de White responde a esta cuestión. Dice, una de las primeras lecciones que necesita aprender el niño es la de obedecer. Se le debe enseñar a obedecer antes que tenga edad suficiente de razonar. Yo no sé si me estará escuchando algún psicólogo, alguna psicóloga, algún terapista familiar y estará pensando, ¿qué está diciendo el hermano Melgar? Recuerde, al comienzo yo le dije que vamos a utilizar la Biblia y vamos a utilizar el Espíritu de Profecía. Y esto que estoy mencionándoles ahorita no es idea del profesor Melgar, no es idea de la Facultad de Educación de la UPU. Esto es extracto del Espíritu de Profecía. Elena de White, en el libro La Educación, ahí está la referencia para que si ustedes la quieren revisar luego, ella dice que hay que enseñar al niño antes que aprenda a razonar, antes que sepa pensar, cuestionar, interrogar, argumentar. Antes que el niño haga esas cosas, hay que enseñarle a obedecer. Algunas veces hemos tenido discusión con algunas personas que no aceptan esto, ¿no? Porque según la psicología moderna y según algunas líneas de pensamiento de familia y de orientación familiar, les parece que esto es una exageración. Pero no es una exageración. ¿Por qué? Porque Elena de White profundiza esto. En este texto se menciona a la madre, ¿no? Porque la madre es la que pasa más tiempo con el hijo o con la hija, pero no solamente es trabajo y asunto de la madre, es trabajo y asunto del padre, es trabajo y asunto del adulto que está con el niño, con la niña, del abuelito, del tío, de la tía. Dice aquí, esta obra, que por supuesto hace la madre porque ella pasa más tiempo con el niño, debe comenzar con el infante. ¿Por qué hay que enseñarle a obedecer antes que aprenda a razonar? Porque hay que subyugar la voluntad obstinada y el mal genio del niño y someter su genio. Y aunque nos sorprenda, es que los niños nacen con la tendencia, los niños tienen el hábito de querer todo para ellos, ¿no?
Todo lo que hay alrededor, todo lo que tienen los demás, ellos lo quieren. Es la época del yo, ¿no? Para mí todo. Por eso es que Elena de White recomienda estas cosas, ¿no? Hay que subyugar la voluntad obstinada y el mal genio del niño. ¿Quién le enseña a un niño a una pataleta? ¿Quién le enseña a un niño a gritar cuando no le dan algo? Es su naturaleza. Por eso, la parte final de este párrafo dice, enséñenle a obedecer y a medida que el niño crezca, no aflojes la mano. Es una cuestión que tiene que ser todo el tiempo, todos los días, todas las semanas. A los niños, a las niñas, incluso a los adolescentes, hay que estarles repitiendo las cosas constantemente. Porque si no, ellos argumentan, me olvidé, no sabía. Al respecto de este tema, de la obediencia, Elena G. White sigue profundizando un poco más. Dice aquí, los niños van a ser más felices, mucho más felices, bajo la debida disciplina, que si se los deja obrar siguiendo la sugerencia de sus impulsos no educados. ¿Por qué razón hay que enseñarle a obedecer antes que aprenda a razonar? ¿Por qué razón hay que enseñarle al niño y no aflojar? ¿Por qué hay que enseñarle la obediencia constantemente? Porque así van a ser felices. Porque así no van a tener inconvenientes, ni tristezas, ni tormentos, ni aflicciones. Porque si se les deja vivir siguiendo sus impulsos, eso los va a meter en algún problema, en alguna dificultad o en alguna tristeza. Vuelvo a repetirles, hermanos, que esto no es idea de un grupo de profesores, de alguien inspirado. Este es el espíritu de profecía. La profetisa Elena de White dándonos consejos referentes a la obediencia. ¿Y por qué es importante esto? Porque pocos padres comienzan suficientemente temprano a enseñar este asunto a sus hijos. Generalmente, hay padres que piensan que al niño hay que enseñarle cuando empieza a razonar, porque así va a aprender mejor. Y cuando un niño empieza a razonar, 5, 6 años, 7 años, ahí cuando él me entienda lo que yo le estoy pidiendo, ahí le voy a enseñar a obedecer. Esa es la psicología moderna, ¿no? La ruta que sigue cierta corriente psicológica. Elena de White dice que si se le deja tomar la ventaja al niño o a la niña, después va a ser difícil cuando ya sea mayor. Quienes se abstienen de disciplinarlo pensando que es demasiado joven para obedecer, luego van a tener problemas con ese niño o con esa niña. La madre, otra vez, esto no es solamente para la madre, no es para el padre, para el abuelito, para el tío, para el profesor. Pero aquí se menciona a la madre porque es la que pasa más tiempo con el niño. La madre no debería permitir que el niño la aventaje unas 10 veces. Aquí dice así. Dice que hay que dejarlo unas 10 veces, 5 veces. No. Aquí dice, no hay que dejar al niño ni una sola vez. Nunca debe permitírseles que manifiesten falta de respeto hacia sus padres. Nunca la terquedad se debe dejar sin reprensión. Alguna persona pensará, no, pero que esta es una exageración, ¿no? Ya el niño ya no puede hacer nada. Pobre niño, vive en un cuartel, no se le permite nada. En realidad no es esa la intención del consejo. ¿Cuál es la intención? La intención es que se haga todo este trabajo, porque el bienestar futuro del niño lo requiere, y debe hacerse de manera bondadosa.
de manera amante, de manera cariñosa. ¿Quieres enseñarle obediencia? Con consideración, con afecto, con cariño. Pero aquí también dice algo, ¿no? Pero firmemente. No puedes dejar y doblar la mano. No puedes permitir que el niño gane en alguna circunstancia que él no debe. Porque su futuro bienestar requiere que tú hagas ese trabajo. Si no se instruye al niño correctamente en el hogar, ¿qué va a pasar? Va a venir el profesor del colegio adventista y lo va a educar, ¿no? Así dice aquí, ¿no? Va a venir el pastor de la iglesia a visitar a la casa y va a ayudar en la educación del niño. Así dice acá, ¿no? No, no. Si no se le instruye al niño, si la mamá, el papá, el abuelito, el tío, repito, la persona que esté a cargo, si no lo instruye correctamente en este asunto de la obediencia, todos los días, constantemente, cariñosamente, no permitiendo que el niño gane la mano. Si no se hace eso correctamente, Elena de White dice, Satanás lo educará por instrumentos elegidos por él. Sí, hermano. Sí, hermano. Va a venir el amiguito, va a venir la amiguita, va a venir el vecinito, va a venir el familiar, de repente el conocido, va a venir alguien, la televisión, el internet, un periodista, va a venir alguien y le va a enseñar lo que no debe. Comparo un poquito esto con el asunto del ratero y el ladrón. Yo supongo que ustedes conocen la diferencia que hay entre un ratero y un ladrón. ¿Sí? ¿Saben o no saben? Hay diferencia entre ratero y ladrón, ¿no es cierto? ¿Qué hace el ratero? El ratero cuando quiere apropiarse de algo tuyo, lo que hace es arrancártelo, ¿no es cierto? Estás caminando por la calle, tienes tu teléfono, tienes algo en la mano, algo valioso, tu reloj, viene el ratero y te lo arranca, ¿no? No importa si te empuja, si te hace caer, no importa si malogra, te arranca y se lo lleva. Así es el ratero. En cambio, el ladrón no arranca, ¿no? El ladrón no hace violencia, ¿no? Es más vivo, te mira, ¿no? ¿A qué hora sales de la casa? ¿Por dónde vas? ¿Por qué sitios caminas? ¿Qué hábitos tienes? ¿No? Una semana, 2 semanas, te mide, te estudia, te calcula, ¿no? Llega el momento en que tú un día sales de la casa, regresas y ya no hay nada, ¿no? Eso es el ladrón. Así se lleva las cosas sin que tú te des cuenta. Eso hace Satanás con los hijos. No te los arranca de un día para otro. Tu hijo no se vuelve desobediente, contestón, indisciplinado, de un día para otro. No. Un niño, una niña, un adolescente se vuelve así poco a poco. Aprende poco a poco, cada día. Y llega un momento en que acumula sus malas conductas. Y decimos, este niño es un malcriado. Aquella niña es una desobediente. ¿Por qué? Porque pasó el proceso. No se le instruyó correctamente al niño y a la niña. En el hogar, en la escuela, en la iglesia. Y como no se le instruyó adecuadamente, Satanás lo tomó y lo educó. Dice esta referencia del espíritu de profecía que hay que inculcarle el hábito de obedecer mediante esfuerzos amables y persistentes. ¿No? No es que vas a agarrar la correa, el San Martín y perseguirlo y enseñarle la obediencia. No, aquí dice esfuerzos amables, persistentes, pero tienes que enseñarle a obedecer.
No debes dejar que te gane la mano. No debes permitir que su carácter y su deseo mal educado predomine. No, esfuerzo amable, persistente. Y dice aquí algo interesante. Así se evitarán los conflictos entre su voluntad, lo que él quiere hacer, y la autoridad de los padres. Es que así el niño que aprende a obedecer no va a tener conflicto con el papá ni con la mamá. La mamá no va a tener necesidad de decirle a su hijo, espérate que venga tu papá. Espérate nomás que venga, ya le voy a avisar. No, la mamá no va a tener necesidad de eso. Dice ahí, no va a tener problemas con la autoridad del padre. Tampoco con la autoridad de sus maestros. ¿Sabe qué, hermano, hermana? Un hijo educado en la obediencia nunca va a tener problemas con el profesor. Que el profesor esté llamando, anotando en la agenda que el hijo, que la hija hace o no hace. Dice aquí, tampoco va a tener problemas con la resistencia a la autoridad humana. Es que, les digo algo, ¿no? Cuando un niño se pone atrevido y desobedece al papá o a la mamá, también se va a poner atrevido con el profesor, con el maestro, con el director, con el regente. Y luego se va a volver atrevido con cualquier persona. Aquí el párrafo dice, inclusive con la autoridad divina. Ya no le obedece al papá, ya no le obedece a la mamá, ya no le obedece al profesor, ya no le obedece al policía, tampoco le obedece a Dios. No, esas cosas que enseñan ahora en la iglesia, eso era para épocas antiguas, ¿no? La sociedad ya cambió. Ayer le escuchaba a un hermano decir, lo de Elena de White era para su época. El pensamiento humano ha evolucionado. Ya no se puede estar aplicando los consejos de Elena de White porque eso era para la época de ella. Entendamos que los manuscritos de Elena de White no son de su cabeza, no son de su inteligencia, no son de su experiencia como madre. Son escritos que Dios le dio para que nosotros tengamos una vida mejor. La Biblia muestra muchos ejemplos relacionados con la obediencia, hermanos. La Biblia registra muchas historias de personajes que fueron enseñados en la educación, enseñados en el tema de la obediencia. Uno de ellos fue el profeta Elías. Y hay una parte de la historia de Elías que me gusta para poder ilustrar este tema relacionado con la obediencia. Si usted tiene su Biblia o tiene su celular a la mano, le voy a pedir que busque Primera de Reyes capítulo 17. ¿Tiene ahí su Biblia a la mano? ¿Tiene su celular? Ahora las Biblias están en los celulares, así que no hay problema en usar el celular en el culto, ¿no? Siempre y cuando sea para leer la Biblia, no para estar revisando la red social o los mensajes, ¿no? Busquemos en la Biblia, busquemos en el celular o en la computadora, si ustedes tienen acceso. Primera de Reyes, capítulo 17. Todo lo que tuvo que hacer Elías relacionado con esto. Leo con ustedes el versículo 1, ¿listo? Y luego lo 1, los que me están siguiendo. Entonces Elías Tisbita, que era de los de Gad, le dijo a Acab. Acab era el rey de Israel, ¿listo? Era se portaba mal, muy desobediente a Dios. Entonces Elías, que vivía en Galaad, le dijo a Acab, vive el Señor Dios de Israel,
delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Para que podamos entender un poquito más este primer versículo, les diré que la Biblia no dice dónde vivía Galaad, no dice dónde vivía Elías, perdón, qué pasó, por qué habla con Acab, dónde está Acab, no menciona esas cosas, ¿no? Pero Elena de White, en el libro Patriarcas y Profetas, abunda más en detalles sobre esto. Ella dice que Elías había visto al pueblo de Israel cómo se había vuelto tan desobediente a Dios. Y él veía a los israelitas adorando a dioses falsos, desobedeciendo las indicaciones del Señor, y él oraba, ¿no? Señor, ¿cuándo vas a hacer algo para que Israel aprenda? Señor, ¿cuándo vas a obrar para que Israel cambie? Tienes que hacer algo con estos israelitas que te desobedecen. Señor, haz algo. Todos los días Elías oraba de esa manera en su cueva, porque Elías vivía en una cueva, no vivía en una casa. Entonces, un día, Dios le dijo, ya, Elías, está bien, ha llegado el momento de hacer algo con estos israelitas, con este rey Acab, pagano. Ve, anda a su palacio y dile que no va a llover y que va a empezar a haber problemas en Israel. Y entonces Elías, ese momento, empieza un trabajo de obediencia al Señor. ¿Saben por qué? Porque Elías vivía en Galaad, vivía lejos, no vivía a unas cuantas cuadras del palacio de Acab, no vivía a unas cuadras o no vivía a un tiro de piedra. No. La Biblia dice en Primera de Reyes 17:1 que él fue de Galaad a Samaria, donde estaba la casa del rey. ¿Y cuánto tenía que caminar? Porque en ese tiempo, hermanos, no había combi, ni taxi, tampoco había ómnibus. No. Si Elías tenía que ir de cierto lugar a otro, tenía que caminar. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha caminado 65 kilómetros para obedecer una indicación de Dios? Difícil, ¿no? Yo creo que nadie ha caminado 65 kilómetros para cumplir una indicación de Dios. Y miren, yo supongo, ¿no? Yo me pongo a pensar poniéndome yo como parte de la historia. Si Dios me hubiera dicho a mí, tienes que ir a tal parte y hacer lo que te estoy pidiendo. Señor, ¿no puedes ir un poquito más cerca? ¿Por qué tan lejos, Señor? ¿No me puedes mandar un burrito? ¿No me puedes mandar un pollín, un burrito, algo para que yo no me canse? Tal vez yo hubiera dicho esas cosas, ¿no? Pero Elías había sido enseñado en la obediencia. Y cuando Dios le dijo, ve, preséntate acá, él se levantó y fue. No puso excusas, no puso inconvenientes, no estuvo quejándose, él simplemente agarró su ropa de piel, se ciñó el cinto y se puso a caminar. 65 kilómetros. Yo creo que Elías no solamente era obediente, ¿no? Sino que también era un hombre fuerte, ¿no? Físicamente. Y es otra de las cosas que tenemos que hacer los cristianos, ¿no? Cuidar la salud, ¿no? Estar preparados para cualquier momento, por cualquier necesidad o razón. La cosa es que Elías sale de su cuevita, se va al palacio, le entrega el mensaje de Dios. Y la historia no termina ahí, la historia continúa. Si ustedes están con su Biblia o con su celular todavía en Primera de Reyes, quiero que busquen ahora el versículo 2 y 3. Los dos junto con ustedes. Dice, y vino a él, o sea, a Elías, palabra del Señor, y le dijo, apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está delante del Jordán.
O sea, en otras palabras, ¿no? Explico un poquito más. Llega Elías, ahí como están viendo en la figura, ¿no? Llega Elías, se encuentra con Acab y le dice, Dios ha dicho que no va a llover ni va a haber rocío. Y en ese momento Dios le habla a Elías y le dice, ahorita mismo te das la vuelta y te vas al arroyo de Querit. ¿Dónde estaba el arroyo de Querit? El arroyo de Querit estaba al oriente, a 40 kilómetros de distancia. Otra vez me pongo yo en el caso, ¿no? Si Dios me hubiera dicho eso, Señor, ¿no puedo parar un ratito? Un almuercito, un juguito, estoy cansado, Señor. Tal vez yo hubiera dicho esas cosas, ¿no? Tal vez yo hubiera argumentado, hubiera dicho, Señor, ¿por qué? ¿No puedes mandar a otro? Pero aquí está la obediencia de Elías, ¿no? La Biblia dice que él se dio la vuelta y siguió caminando los 40 kilómetros más. Cualquiera en esta época que se preocupa por los derechos y el no abuso de las personas hubiera dicho, Dios pide mucho, Dios es muy exigente, ¿por qué Dios hace esas cosas? No tiene consideración de Elías. ¿Saben qué? En algunos momentos seguir las indicaciones de Dios necesita que nos olvidemos de nuestros dolores, de nuestras angustias, de nuestros derechos. Porque Dios sabe más que nosotros. Él entiende mejor las cosas y sabe lo que es apropiado. Por eso Elías obedecía. Inmediatamente se dio la vuelta y caminó. Y fue al arroyo. Y ustedes saben la historia, ¿no? Allí vinieron las aves y le traían su comidita y había agua en el río y Elías comía. ¿Listo? Muy bien. Sigamos un poco con la vida de Elías para ver cómo él era así de obediente, ¿no? Si están todavía con su Biblia abierta y con el celular prendido, vámonos al versículo 7. ¿Listo? Versículo 7, Primera de Reyes, 17. Dice el versículo 7, pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Y vino Elías, palabra del Señor, y le dijo, levántate, vete a Sarepta de Sidón, y allí morarás. He aquí yo he mandado allí a una mujer viuda que te sustente. Muy bien. Alguien podría pensar, ¿no? Muy bien, Elías ya no va a vivir ahí en la tierra, ya no va a estar durmiendo sobre las piedras, ahora se va a ir a vivir a la casa de alguien. Muy bien, eso puede ser bueno, ¿no? Solo que hay un pequeño detalle. ¿Dónde está Sarepta de Sidón? Recordemos que Elías está en el arroyo de Querit. Tiene que ir a Sarepta de Sidón. Va a vivir en la casa de una mujer viuda. ¿Cuánto va a tener que caminar ahora Elías? Que no era jovencito, ¿no? Ya era una persona mayor. Primera de Reyes 17 dice que desde el Querid hasta Sarepta de Sidón, 140 kilómetros. Otra vez, si yo estuviera en el caso, no, Señor, ¿por qué tan lejos? ¿No puede ser un poquito más cerca? ¿No habrá una hermanita, un hermanito que me dé su cuartito por aquí cerca nomás? ¿Por qué 140 kilómetros, Señor? Recuerden que Elías no iba a ir en burrito, ni en caballito, ni en bicicleta. Iba a ir caminando. Pero si ustedes leen el versículo 10, dice, él se levantó y fue. Nada que, Señor, por favor, manda a tu ángel que me teletransporten. Y es que había una razón, ¿no? Había una razón por la cual tenía que ir a Sarepta de Sidón. ¿Saben qué? Elena de White dice que Sarepta de Sidón era fuera del país. Más o menos, Elías tenía que caminar, digamos, desde Moquegua hasta Tacna y salir de la frontera y pasarse al lado de Chile. ¿Por qué? ¿Por qué Dios le pedía eso? Fácil la respuesta.
porque en todo Israel, ese rey pagano Acab estaba buscando para matarlo. Elías había dicho, no va a llover, y entonces Acab tenía problemas con su ganado, con su ejército, con sus tierras, todo se estaba secando, y Acab, ese rey pagano, buscaba a Elías para matarlo. Y por eso es que Dios le dice a Elías, sal del país, vete a Sarepta de Sidón. Elías no conocía las razones y los motivos, pero él no pregunta, ¿no? No cuestiona, él obedece. La Biblia luego menciona que él estuvo allí un tiempo, ¿no? Se quedó allí con la viuda, conocen la historia de lo que sucedió con la harina, ¿no? Con el aceite. Pero luego viene Primera de Reyes capítulo 18. ¿Tiene ahí a la mano en su celular el capítulo 18, en su Biblia, el capítulo 18? Por favor, busque el versículo 1. ¿Listo? Busque el versículo 1. Leo con los que tienen el registro bíblico. Dice, pasados muchos días, vino la palabra del Señor Elías en el tercer año. O sea, Elías vivió 3 años con la viuda, allá en el extranjero, 3 años. Y le dijo, ¿no? Le dijo Dios a Elías, ve, muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. En otras palabras, Elías, ya estuviste cómodo aquí 3 años, viviste tranquilo y tuviste tu comidita, listo, ya. Ahora, a trabajar. Preséntate donde acá. Entonces, Elías sale de la casita donde estaba viviendo y se encuentra con Acab, porque Acab lo estaba buscando para matarlo. Acuérdense lo que les dije hace un rato. Y entonces cuando se encuentra con Acab, le dice a Acab, tú eres el que perturba a Israel. Elías le responde, no soy yo, eres tú y toda tu casa, que desobedecen a Dios. Y Elías le da una orden a Acab, ¿no? Le dice, quiero que congregues a todo Israel en el Carmelo. Y ahí en el Carmelo es donde va a suceder uno de los milagros más increíbles de la vida de Elías. En Primera de Reyes, capítulo 18, 19, está la orden de Elías a Acab. Le dice, ahora júntame a todo Israel en el monte Carmelo, a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Y entonces Acab obedece, ¿no? Manda a traer a todo el pueblo de Israel al pie del Carmelo. Por supuesto, obedecer esta indicación demanda un esfuerzo de Elías. Ahora él tiene que ir desde Sarepta de Sidón hasta el Carmelo, caminar de nuevo, ¿no? 80 kilómetros y cumplir la voluntad de Dios. Pero vuelvo a repetirles, ¿no? Elías había aprendido a obedecer. Él no decía, Señor, ¿por qué tan lejos? Señor, ¿a dónde me estás mandando? ¿No es que acá está queriendo matarme? ¿Por qué quieres que me presente con él? Tal vez yo hubiera puesto todas esas excusas en algún momento, ¿no? Señor, ¿para qué me mandas a la muerte? Están buscando para matarme y quieres que yo vaya a buscarlo al que me quiere matar. Pero Elías obedecía. Elías caminaba, Elías andaba, Elías cumplía, Elías hacía. Y sucedió, por supuesto, el increíble momento en que Dios hace que caiga fuego del cielo, como están viendo en la figura, ¿no? Y cuando cae el fuego del cielo, todo el pueblo de Israel reconoce que Jehová es Dios. Todos los israelitas se dieron cuenta que Jehová es Dios. Si ustedes quieren buscar el versículo 39 del capítulo 18, versículo 39, ahí dice, y viéndolo todo el pueblo, cayeron sobre sus rostros y dijeron,
el Señor es Dios, el Señor es Dios. Vieron caer fuego del cielo y por fin, una vez más, entendieron que debían ser obedientes al Señor. Y ahora viene algo muy extraño. Si ustedes leen el versículo 40, van a poder entender lo que les estoy diciendo. Dice el versículo 40, y les dijo Elías, o sea, Elías le dice a todos los israelitas que están en el Monte Carmelo, ¿no? Prended a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Les pregunto, ¿cuántos profetas de Baal había ahí en ese momento? ¿Se acuerdan del versículo que leímos hace un ratito? ¿Quién tiene el dato? ¿Quién estuvo un poco atento y se dio cuenta de cuántos profetas de Baal había allí en ese momento? 400. ¿Alguien recuerda? 450. Uy, exacto, exacto. Había por lo menos ahí 850 profetas paganos. El versículo 40. Ajá. El versículo 40 dice que Elías les dijo a los israelitas, agarren a todos los profetas y que no se escape ninguno. Pero luego viene la otra parte del versículo, ¿no? Y ellos los agarraron. Y Elías los llevó al arroyo de Sisón y allí los degolló. Otra vez poniéndome yo en el asunto de la historia, hubiera dicho, Señor, ¿estás seguro de lo que me estás pidiendo? ¿Por qué tengo que hacerlo yo? ¿No lo puede hacer el ejército de Israel o alguien más? ¿Por qué yo, Señor? Me pides cosas difíciles, imposibles, que no entiendo. Mi lógica y mi razón no me ayuda a entender lo que me estás pidiendo. Es ilógico, Señor. Pero aquí no hay nada de eso en el registro bíblico. La Biblia dice que Elías los llevó y los degolló. ¿Por qué hizo eso? Si leemos profetas, patriarcas y profetas de Elena de White, entendemos la razón de esto. Elena de White, en su visión, Dios le mostró que estos hombres, sacerdotes paganos, que acababan de ver caer fuego del cielo, es verdad que en ese momento habían visto el portento de Dios, pero en sus corazones todavía estaba el deseo de seguir enseñando, desobedecer a Dios. Nunca se iban a arrepentir, nunca iban a cambiar su actitud, su conducta. Y por eso Dios decidió que esos hombres que iban a seguir pervirtiendo a Israel debían ser eliminados. Y por eso Elías los llevó al arroyo y los degolló. Una muestra más de la obediencia, ¿no?, infalible que tenía Elías para con Dios. Ya acercándonos al final del tema, mencionar que luego la historia menciona que en el versículo 46 del mismo capítulo 18 dice que la mano del Señor estaba sobre Elías. Él se ciñe los lomos y sale corriendo delante de Acab para llegar a Jezreel. Analizando un poquito este versículo, encontramos que Elías tiene que ir del Carmelo, donde ha sucedido todo esto que les acabo de contar. Hay que ir del Carmelo a Jezreel, 30 kilómetros. Y la Biblia dice que Elías iba delante de Acab, corriendo, porque Acab iba en su carruaje, 30 kilómetros corriendo. No solamente era obediente Elías, sino que también él cuidaba su salud y eso le permitía obedecer lo que Dios le pedía que haga. Pero ahora viene la parte oscura de esta historia, porque todo hasta ahora ha sido bonito y edificante, ¿no? Pero ahora viene la parte
la parte oscura, la parte negra. ¿Cuál es? Por favor, busquen en su Biblia, Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1. Primera de Reyes 19, 1. Y si ya tiene su Biblia abierta y su celular con la referencia bíblica, vamos a leer. Dice, y Acab, o sea, el rey pagano, ¿no?, el rey desobediente de Israel, dio la nueva, o sea, todo lo que había pasado con los profetas y cómo Elías asesinó a los profetas paganos, dio la nueva a Jezabel, o sea, a su esposa, a la reina pagana de Israel. Dio la nueva a Jezabel de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a cuchillo a todos los profetas, ¿no? En otras palabras, Acab fue con el chisme a Jezabel, ¿no? Ahora viene el versículo 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciéndole, tú has hecho eso, ok, así me hagan los dioses y así me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de esos. En otras palabras, tú has matado a mis profetas, ya. Mañana a esta hora tú también vas a estar muerto. ¿Y qué hizo Elías? Bueno, Elías reaccionó como cualquier hombre reaccionaría a la amenaza de una mujer, ¿no? ¿Qué hizo Elías? Dice el versículo 3. Y él tuvo temor, tuvo miedo, ¿no?, de la amenaza de Jezabel. Y se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Hermanos, recuerden que él estaba en Jezreel, ¿no? Había llegado a Jezreel, estaba lloviendo, y ahí recibe el mensaje de Jezabel diciendo que lo va a matar. Elías ese momento no se arrodilla, no ora, no consulta a Dios y le dice, Señor, ¿qué voy a hacer ahora? Tú dime. Me has mandado a Acab, al Querit, he ido a Sarepta de Sidón, al Carmelo, a todos esos lugares tú me has mandado, ¿y ahora qué debo hacer? ¿Saben qué? Elías no hace eso, ¿no? El versículo 3 se llenó de miedo, llenó de pavor. Un hombre lo acaba de amenazar de muerte y él lo único que hace es salir corriendo. Y va desde Jezreel a Beerseba. ¿Saben qué distancia hay? 160 kilómetros. Corriendo el pobre Elías, lleno de miedo. El versículo 4 ahonda el problema. Recuerden, Elías no está siguiendo indicaciones de Dios. Elías simplemente está escapándose de una mujer que lo quiere matar. No le ha preguntado a Dios, no le ha consultado, él está solo reaccionando al miedo. Versículo 4. Dice, y él se fue por el desierto un día de camino. O sea, aparte de haber caminado los 160 kilómetros, su criado, ahí la Biblia dice, se quedó en Beerseba. El pobre criado ya no daba más ya. El pobre criado ya no daba un paso más. Y Elías seguía corriendo. Así que se fue un día más de camino. ¿Cuánto camina una persona en un día? Más o menos aproximadamente 40 kilómetros, ¿no? Más o menos. Así que él, huyendo, más o menos se escapó 200 kilómetros. Y dice algo más la Biblia, ¿no? Versículo 4, la mitad del versículo. Dice, y vino y se sentó debajo de un enebro, de un arbolito, ¿no? Y deseando morir se dijo, basta ya, Señor. Quítame la vida porque no soy mejor que mis padres. Ese rato
que está cansado, que está triste, que está lleno de miedo y de temor, se echa debajo del arbolito y ahí recién se acuerda de Dios. Y ni siquiera se acuerda para decirle, Señor, ayúdame, Señor, socórreme, ¿no? Se acuerda de Dios y le dice, Señor, mátame. ¿Sabes qué? Ya no aguanto ya. No puedo con esto. Señor, quítame la vida. Felizmente, el Señor es bueno. El Señor es bueno con Elías. Le tiene paciencia a Elías, ¿no? Porque ese rato, el versículo 5, dice, se queda dormido y viene un ángel y lo toca y le dice, levántate, come. O sea, Dios no manda al ángel y el ángel le dice a Elías, Elías, ¿qué estás haciendo acá? ¿Por qué no has obedecido a Dios? ¿Quién te dijo que viniera Elías? No, Dios manda a un ángel y el ángel lo que le trae es comida. Le trae algo para comer, algo para beber. Levántate, come. Versículo 6. Entonces él miró y aquí había una tortita cocida, un vaso de agua, comió, bebió y se fue a dormir. Pobre Elías, ¿no? Había caminado tanto, había corrido tanto, estaba tan cansado, estaba tan aplastado emocionalmente que comió y se volvió a dormir. Pero viene otra vez Dios, ¿no? Dios que tiene misericordia con Elías y con cualquiera de sus hijos. Versículo 7. Y volviendo el ángel del Señor por segunda vez, lo tocó y le dijo, levántate, come, porque gran camino te resta. Versículo 8. Se levantó pues Elías, comió y bebió, y caminó con la fortaleza de aquella comida 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Hermanos, caminar 40 días y 40 noches, ¿se imaginan eso? ¿Cuánto más o menos caminó Elías en todo ese trayecto a un ritmo de 40 kilómetros por día? ¿Mm? Un montón, ¿no? Un montón, pero ahora sí está obedeciendo a Dios. Ahora sí está siguiendo las indicaciones de Dios. El ángel le dijo, levántate y come porque gran camino te queda. Y es que Elías debía llegar a Horeb. ¿Por qué? Que allí iba a tener una conversación cara a cara con Dios. En el monte Horeb, el registro bíblico dice que cuando Elías llega al monte Horeb, ¿qué haces acá? Señor, yo he sentido un gran celo por ti, por eso estoy acá. No, yo no te pedí que vengas. Tú no has venido aquí a buscar mi consejo. Tú has estado escapando. Pero, ¿sabes qué, Elías? Vamos a arreglar las cosas. Leo el versículo 13. Versículo 13 de 1 de Reyes 19. Dice, Elías oyó, ¿no? Un viento, una voz, cubrió su rostro, se puso de pie a la puerta, y aquí una voz que le dijo, ¿qué haces aquí? ¿No? Es Dios diciéndole, ¿qué haces acá? Versículo 15, el Señor le dice, ahora, vuélvete por tu camino. ¿Has caminado todo esto? Perfecto. Ahora, regrésate por el desierto de Damasco y vas a ungir a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, por rey de Israel, y a Eliseo ungirás para que sea profeta en lugar tuyo. Ah, viniste hasta acá, Elías. Bueno, ahora, ¿quieres obedecerme de nuevo? ¿Quieres ser obediente a lo que yo te digo? No importa lo que sea o a donde sea. Ok, regrésate por donde has venido y haz lo que te digo. Hermanos, eso es lo que nos sucede a todos los cristianos.
a ustedes, a mí, a un niño, a una niña. Estamos en el proceso de aprender a obedecer y en algún momento nos equivocaremos y el Señor nos hará volver y nos seguirá enseñando a obedecer. ¿Cómo termina la historia de Elías? Muy linda la forma en que acaba la historia de Elías. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11, dice que Dios mandó un carro de fuego. Elías se sube al carro de fuego y Dios se lo lleva a Elías al cielo. Porque quería que Elías ahora viva con él. Porque Elías había demostrado que quería servir a Dios, vivir con él, obedecerlo siempre, y Dios se lo llevó a Elías. ¿Por qué es necesario entender el final de esta historia? Miren lo que dice Elena de White, y esta es ya la última vista. Dice aquí, si los padres o los hijos, usted es padre, usted es hijo o hija también ahora, o sea, todos nosotros, si alguna vez recibimos la bienvenida en las mansiones celestiales, será porque en este mundo hemos aprendido a obedecer los mandamientos de Dios. Hermano, hermana, amigo, amiga, niño, niña que me estás escuchando, jovencito, adolescente, si alguna vez nosotros nos imaginamos que nos van a dar la bienvenida en el cielo, es porque se ha cumplido una condición. Esa condición es haber aprendido a obedecer a Dios. Y por supuesto, ¿quién no quiere que nos den la bienvenida en el cielo? ¿Quién no quiere ver al hijo o a la hija entrando a las mansiones de los cielos? Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude, que el Señor nos proteja, que el Señor nos fortalezca y el Señor nos anime, para que no solamente seamos obedientes nosotros. Este tema no es para los jovencitos, para los niños solamente. Este tema es para todos, para el adulto, para el mayor, para el que es profesor, para el que es padre, para el que es abuelo, para todos. Tenemos que aprender a ser obedientes. ¿Cuándo se aprende a ser obediente? Desde niño. Y tenemos que seguir perfeccionando. De adultos tenemos que seguir aprendiendo a obedecer. Como Elías. Elías, un profeta que aparentemente no debía equivocarse, pero desobedeció. Se equivocó. Pero el Señor tuvo misericordia, lo encaminó y al final se lo llevó al cielo. Hermanos, esto es filosofía de la educación adventista y esto es lo que el Señor quiere que aprendamos. Nos ha puesto la educación, ha puesto la iglesia y ha puesto los colegios adventistas para aprender estas cosas. Que el Señor les bendiga, que el Señor nos ayude a todos.